Muy buenas noches, colegas. Bienvenidos al programa Diálogo Profesional América. Les saluda Víctor Parrales y hoy le doy la bienvenida a nuestra ponente invitada, la licenciada Máster Erika Vanessa Freire Flores de la ciudad de Quito, Ecuador. Pero nuevamente, hoy con nuestra invitada tenemos un tema muy interesante como es la comunicación de los candidatos en campaña y post campaña. Nos estamos adentrando al área política porque nosotros debemos aprender, debemos entender cómo se preparan los políticos para así, en algún momento, saber elegir correctamente. Dicho esto, le doy la bienvenida a nuestra magíster Erika Freire. Erika. Buenas noches con todos. Un gusto saludarles en esta nueva entrevista de Diálogo Profesionales América. Un gusto estar aquí. La verdad ha sido un placer siempre compartir las experiencias, no solamente del tema político, sino del tema de comunicación, que se aborda cada vez que hay una campaña electoral o que pasa la campaña electoral y ya estamos dentro de la gobernabilidad de un estado. Es importante tratar estos temas y la verdad agradecida con la invitación. Muy bien, yo le indicaba, Erika, justamente, el día de ayer realizamos una entrevista en el tema político y aprendimos un poco de cómo los políticos preparan sus estrategias para presentarse ante la población de un país y poder captar sus votos, en este caso para ganar. Entonces, el político a veces es inexperto, pero hay otros que son ya unos consumados totales en esta área, que saben qué decirle a la comunidad o al pueblo en general. Entonces, en esta parte de la comunicación política, ¿qué nos podría decir que es la comunicación de un político? Erika. Dentro de la comunicación política, bueno, a ver, ¿qué es primero? La comunicación como tal sabemos que es transmitir un mensaje, una idea, transmitir aquellas ideas que la nación tiene con sus diferentes lectores. Y en este caso, dentro de la comunicación política, justamente los candidatos son los encargados de transmitirnos justamente su ideología, sus mensajes, sus discursos. Hasta su imagen política se ve impactada dentro de lo que es una campaña electoral. Es por esto que dentro de la campaña electoral lo que se enfatiza es buscar la identidad de cada candidato y hacer de esta la creación de espacios donde logren llegar a los electores. De eso se trata la comunicación política. Ahora, esta comunicación, le decía a nuestra invitada del día de ayer, que me ha tocado, seguramente a usted también, Magíster, le ha tocado hablar con uno u otro político. Entonces, cuando uno se sienta a hablar con ellos, la comunicación, que es muy fluida y muy rica, vamos a ser honestos, se manejan de una forma muy bien, saben qué decir, saben qué no decir, ¿sí? Y en este caso, se manejan de una forma muy superficial, ¿no? A veces hablar con un político, salvo muy pocos, ¿no? Se manejan de una forma no natural. Entonces, ¿cómo influye? ¿Cómo influye en la comunicación la narrativa que es construida dentro de una campaña y cómo esta es percibida por el electorado una vez finalizada toda esa contienda electoral? ¿Cómo debe de ser, Magíster? Primero debemos enfatizar en que dentro de la comunicación política lo primordial es tener legitimidad, justamente para que el candidato logre ganar
y posterior tener una gobernabilidad. Y para esto lo que se busca también es la construcción de consensos. Esta construcción de consensos se hace con diferentes actores políticos. Es por esto que ellos, cuando ya saben que van a ser candidatos o cuando se postulan a una dignidad, buscan un equipo ejecutor de la parte comunicacional. Este equipo de la parte comunicacional justamente les ayuda a diseñar esos discursos, esos mensajes, esa narrativa, para que ellos logren captar más votos principalmente y segundo, para que logren darse a conocer en la cancha política. Esta construcción se da a través de la percepción electoral que cada uno de ellos tiene, pero esta percepción electoral se la da en campo, en el territorio. No se la hace atrás de una oficina. Muchos de ellos a veces piensan que ya porque son conocidos, a pesar de estar atrás de una oficina, en un escritorio van a ser candidatos opcionales para una campaña electoral. Pero, oh sorpresa, el rato que ya están en la cancha del territorio, del campo, conocen las realidades. Ahí es cuando se dan con la gran sorpresa de que no todos pueden ser candidatos. Eh, Me recuerdo a Abdalá Bucarán. Abdalá Bucarán, un político, un showman, que en sus mejores tiempos llenaba totalmente las plazas de una ciudad, de un pueblo. Era muy elocuente. Me pareciera que él era natural, me pareciera que tenía una comunicación natural sin tantos matices, pero que después de ganar la presidencia de la República del Ecuador, trataba en cierta forma mantener la misma comunicación o la misma forma de comportarse con las masas que cuando estaba en campaña. Todo eso, en alguna medida, deterioró la imagen de Agdalá. Ahora, ¿cómo debe ser esa comunicación política durante la campaña electoral y postelectoral? ¿Debe ser igual o debe de cambiar en alguna forma? Bueno, ahí tenemos dos elementos cruciales. El uno, que es justamente el tema de la comunicación política como tal, estudiada desde el trasfondo de la comunicación, desde el marketing político y desde la consultoría política, que son las tres ramas y los ejes fundamentales dentro de lo que es el discurso político. Pero la segunda es el tema del populismo. Cuando nosotros vemos la figura de un Abdalá Bucarán en aquella época, vemos un líder, sí, pero un líder populista. Así como lo fueron diversos políticos a nivel nacional, como lo fue un Velasco Ibarra con un discurso súper elocuente, pero también como lo fue un Roldós que supo llegar a las masas sin hacer tanta elocuencia en el campo de lo que es el populismo. Entonces ahí hay unas diferencias que vamos viendo que van cambiando, pero adicionalmente esto ha cambiado actualmente por el tema del avance tecnológico que vamos teniendo. Ahora, obviamente, el electorado también va cambiando, el electorado se ha vuelto mucho más joven, el electorado ahora ya no es el mismo electorado de hace 20 años. Entonces, obviamente, esto va cambiando el modelo comunicacional. Tenemos segmentos con conexión directa desde una red social, un monitoreo y una reacción que vamos a ver visualmente y a través de lo que es la analítica de los medios, la construcción con la comunidad que la vemos ahí en el campo y la visibilidad de la oposición también, porque así como hay un candidato que puede ser muy elocuente o muy populista, también tenemos el candidato que puede ser claro y sensato cuando sale al campo de batalla, que es en la contienda electoral. Indicaba en una entrevista, justamente en la materia política que le indicaba, estuvimos dialogando sobre el tema de las redes sociales. Entonces, en las redes sociales que hemos visto que influyen
positivamente y en ciertos casos negativamente, el saberlas utilizar y entenderlas es fundamental para ganar la campaña. Entonces vimos ahí a un Guillermo Lazo que supo utilizar el TikTok copiando, ¿sí? Porque copió justamente a otro personaje donde mostraba el tema de los zapatos y todo esto, y en cierta medida le valió esa publicidad para subir, en este caso, su electorado. Las redes sociales, ¿qué papel fundamental juegan en el discurso político cuando se está desarrollando? ¿Y qué pasa cuando concluye ya esa campaña? ¿Cómo deben comportarse el político en las redes sociales? ¿Debe continuar o debe cesar? Ya, dentro del campo de la comunicación política es importante entender y es interesante ver las dinámicas tecnológicas que se van dando. En los años 70 nosotros veíamos que la televisión era el boom cuando veíamos los discursos políticos a través de la tele. Esto no ha mermado, esto sigue actualmente. Nosotros vemos los debates televisivos hoy por hoy, pero no es la audiencia que se tiene dentro de la televisión, no es la misma que se tiene en redes sociales. Hay que entender que justamente esta evolución de la tecnología y por ende de los dispositivos ha hecho que la gente o que las personas tengan una conectividad directa hoy por hoy. Entonces ya no tienen que esperar horas para ver un programa televisivo, sino que ahora se conectan en el momento para ver lo que está ocurriendo. Y eso hace también que los candidatos quieran dar a conocer sus propuestas, dar a conocer sus actividades, dar a conocer todo lo que ellos hacen en el día a día para que se les vaya conociendo. Pero ¿qué sucede con las estrategias comunicacionales? Hay que tomar en cuenta que en la campaña de Guillermo Lazo del 2013 y del 2017, él era visto como un empresario y banquero, pero él supo ganarse justamente a la gente, a las personas, justamente por los zapatos rojos. Esa fue una estrategia de campaña que fue un boom un día que él salió con unos zapatos rojos, porque la campaña en ese momento no hablaba de los zapatos rojos. Había un grupo que se llamaba Grupo de las Camisas Sueltas, donde estaba Justin Trudeau, donde estaba Guillermo Celi, donde estaba algunos políticos ecuatorianos, y dentro de este grupo también estaba Guillermo Lazo, y era que no se ponían corbata para las entrevistas. Empezaron ya a vestirse más jovialmente y empezaron a salir a la cancha donde estaban los jóvenes, justamente para que les vean vestidos de una manera jovial. Y es ahí donde nace el tema de los zapatos rojos. Se vuelve viral en redes sociales el tema de los zapatos rojos y resulta que la gente empezó a comprar zapatos rojos al punto que el día que fueron a votar se ponían zapatos rojos para ir a votar. Ese fue prácticamente un boom en el tema de la comunicación política que tuvo Lazo. Y en el caso de Daniel Noboa fue el tema del cartón. El cartón con su imagen fue lo que más impactó y eso fue lo que le llevó a tener al cartón durante muchísimo tiempo en la campaña y obviamente generó la expectativa, este cartón al punto que aparecía en las redes sociales y era la conexión que tenía con la gente y era el identificativo que la gente le tenía dentro de la red social y dentro ya de la cancha, del campo, del territorio como tal. En la entrevista le preguntaba a nuestra invitada el día de ayer quién le parecía el profesional en todas las campañas presidenciales que ha manejado muy bien la comunicación. ¿Cuál es el profesional o los personajes que han manejado muy bien la comunicación? Y ella, desde su punto de vista, me dice, mira, desde mi punto de vista profesional, los que mejores han manejado el tema de la comunicación han sido los Alvarados. Y por si acaso, dice, no soy correísta, pero los Alvarados han sabido manejar comparado con otros.
utilizaron todos los medios. A lo que yo le indiqué que concuerdo con ella. Yo concordé con ella. Porque me recuerdo que supieron manejar muy bien la radio, la televisión, las redes sociales. Y me mantengo. Los Alvarado supieron manejar la comunicación. ¿Cuál es tu opinión? Ya. Bueno, en el contexto de la comunicación política como tal, la verdad, por ejemplo, la comunicación política en Argentina es el boom. En México da sus pasos. En Ecuador da sus pasos. España prácticamente tiene profesionales de alto nivel en temas de comunicación política. Entonces, cuando uno maneja un equipo de comunicación política, busca justamente aquellos perfiles que ya tengan una trayectoria dentro de este campo. Entonces, no hay que olvidar que, por ejemplo, en el campo de la comunicación política, cuando inició Alianza País, lo que en su momento era la lista 35, tenían a María Sol Corral. Ella era una de las primeras artífices del tema comunicacional político en el campo, que era recién, era una de las primeras personas que pudo lograr darle una imagen. Yo no sé si se acuerdan de esa campaña donde salía un león y había una correa que andaba atrás de un león. Y todo el mundo creo que recuerda esa campaña publicitaria que era muy conocida y esa fue la que prácticamente le hizo ganar en su momento a Rafael Correa muchos votos. Entonces, por ahí ella empezó este andamiaje, pero fue una de las artífices que fue la que enseñó a los Alvarado todos los procesos de comunicación, tomando en cuenta que los Alvarado ya tenían su empresa de comunicación. Por ejemplo, Zúñiga, que fue otro de los artífices en la época de Guillermo Lazo, que fue quien prácticamente le hizo ganar el tema de los zapatos rojos, que fue el artífice de todo esto. Él también es un experto, pero él recién en esa campaña se estaba iniciando. Pero los Alvarado ya tienen su trayectoria, entonces al ya tener su trayectoria y comprender del tema de la comunicación política, porque son parte de las cumbres de comunicación política, hace que manejen tan bien el diseño de una campaña electoral, de un marketing político, que la verdad ellos también tienen sus equipos internacionales, entonces no hay que olvidarse que en esta última campaña vimos a un Doñeli Buscos, que es argentino. Vimos en la campaña de Luisa a este personaje que es bien conocido por la cumbre de comunicación política, y por el otro lado veíamos a un Daniel Noboa que primero había estudiado él mismo comunicación política, pero segundo, su equipo de comunicación política no era visible. Hasta el día final de la segunda vuelta no conocimos a su equipo de comunicación política. Y eso dentro de la comunicación política es vital por temas hasta de seguridad. ¿Por qué? Porque las estrategias pueden ser robadas también. Entonces es importante tomar eso en cuenta, pero yo sí considero que el equipo de los Alvarado supo manejar muy bien el tema de la comunicación política hasta hace unos años atrás, cuando ellos eran los artífices de todo eso. Hoy por hoy, claro, van cambiando las metodologías, van cambiando el electorado y obviamente ellos también como partidos políticos buscan personajes que se mantengan en un diseño de comunicación mucho más variado. Y eso ha cambiado en los últimos años. Muy bien, hay que indicar, ¿no? Que ni la Magíster, Erika, ni quien habla somos correístas ni de ningún partido político. Simplemente estamos, en este caso, hablando de la comunicación política y quién ha sido el mejor estratega o quiénes han sido los mejores estrategas en el tema de comunicación. Y creo que hemos coincidido con nuestra invitada Jessica del día de ayer y ahora con la magíster eh, Erika y quien habla, hemos coincidido que los Alvarados han sabido manejar correctamente la comunicación, le han sacado el jugo definitivamente. Ahora, en el tema de la comunicación política, el político que se esfuerza, ¿no? Porque es un trabajo arduo, hay que destacar que tiene que leer, que tiene que memorizar, que tiene que seguir las instrucciones, justamente para saber qué hacer y qué decir, y eso en algún momento lo lleva a ganar una campaña electoral, pero hay algunos, como indicaba Magister, que se olvidan. Ganaron la prefectura,
ganaron la presidencia, ganaron la alcaldía, pero que no saben manejar esa comunicación y no saben comunicar a la población aquellas acciones que se están ejecutando u obras que se están realizando. ¿Qué nos podría decir respecto a este tema? Bueno, ahí hay que tomar en cuenta dos cosas. La primera, que cuando se es candidato es una cosa, pero cuando ya se gana o se pierde es otra coyuntura. Dentro de la coyuntura, cuando se es candidato, la coyuntura es ganar electorado, hacerse conocer. Entonces, obviamente, ellos saben perfectamente que necesitan de un consultor o de un comunicador político que les maneje la campaña, porque obviamente no pueden hacer dos cosas a la vez. Pero cuando ya ganan, se olvidan justamente de que ese consultor o ese comunicador político también debe continuar en su equipo. Y ya se ve de diferente manera la cancha. ¿Por qué? Porque la cancha política, una cosa es candidato y otra cosa es cuando gana o pierde. Cuando yo pierdo, tengo que seguir haciendo comunicación para las siguientes elecciones si me quiero volver a candidatizar. Y hasta para poder agradecer a aquel electorado que votó por mí y que confió en mí y mantenerme ahí en un tema de segmentación consolidado que ya tengo y que puede volverse a consolidar en las próximas elecciones. Pero la siguiente vez, cuando ya se gana, es muy diferente, porque si yo ya gano, ya tengo que asumir un rol de gobernabilidad, rol estatal. Y ahí mi electorado ya no solamente es electorado, ya pasa a formar parte de lo que tengo que cumplir, de lo que yo prometí en campaña. Entonces la comunicación ya no es una comunicación netamente de campaña, sino una comunicación política, gubernamental e institucional. A veces, en este tema de la comunicación, de las entrevistas, quien habla comete errores. De repente se me escapa una palabra que no la encajo en el rompecabezas del diálogo, entonces tengo que buscar otra alternativa y cometemos errores que tal vez nos puede costar una entrevista o nos puede costar la audiencia. En el tema político, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los políticos en la comunicación y que a veces no se refrenan, no piensan, se descarrilan y eso le cuesta los votos? Magíster. En el caso de los candidatos, la verdad, lo que más les dificulta a ellos es entablar un diálogo certero, claro, jovial y cercano con la población. Y se olvidan de que la población es la que le da el voto. Entonces, ellos, la gran mayoría de errores es porque justamente se les sube los humos a la cabeza, como se suele decir en el, en el, en el vocablo ecuatoriano, y olvidan sus orígenes. Muchos de ellos no nacieron en cuna de oro. Muchos de ellos conocieron la política en el camino de su profesión y se olvidan justamente de ese inicio que tuvieron. Y ahí es cuando empiezan a tener error, porque no ponen los pies sobre el tierra y empiezan a cometer errores no solo en los discursos o los mensajes, porque se vuelven apasionadores en el campo ya político. Se apasionan tanto justamente por el tema de su contrincante, hablemoslo así. Porque cuando están con el contrincante, ellos piensan que es atacar al contrincante y no entienden que es brindar ideas para ganar electorado. Entonces empiezan a atacar al contrincante y empiezan a hacer una campaña de desprestigio contra su propia imagen. Y eso muchas veces es lo que ocasiona que pierdan las elecciones en su gran mayoría. Eh, Me recuerdo a este político del Partido Social Cristiano, Marcelo Dotti, en algún momento insultó y fue una lluvia de insultos de un lado al otro, espero no equivocarme, con un candidato del partido PRE. Entonces se insultaron.
Y me pareciera que eso, tanto al uno como al otro, lo afectó políticamente. Porque el ciudadano que confía, que quiere ver a una persona centrada, inteligente, que se sabe manejar, que sabe utilizar el lenguaje correctamente para dirigirse a la ciudadanía. ¿Cómo debe manejar el político ese lenguaje? Dentro de la comunicación en la campaña y posterior a la campaña, ¿cómo debe dirigirla a los ciudadanos de su país, de su provincia o de su ciudad? Magíster. Bueno, dentro de la coyuntura política, actualmente seguimos viendo confrontaciones y es un tema que la población actualmente no quiere ver ya en una campaña electoral ni tampoco en la gobernabilidad de un país. Actualmente ya los electores, como les decía anteriormente, son diferentes. Ahora tenemos muchos más jóvenes que votan, ya no son tanto las personas adultas, sino más bien los jóvenes. Y en ese contexto y en el contexto anterior, la verdad, la confrontación y la agresividad lo que siempre ha generado es rechazo. Rechazo no solamente hacia el elector, sino también hacia los políticos de un partido político determinado. Nosotros lo vemos en la asamblea, creo que todos los días, cómo se confrontan, cómo se pelean, y la verdad, la gestión de la asamblea es la menos popular dentro de la población, justamente por este tipo de acción. Entonces hay que entender también que dentro de los partidos políticos hay escuelas de formación, hay protocolos a seguir, hay temas de educación, de comunicación política, justamente para medir este tipo de cosas y ver cuál es el candidato más idóneo para una elección y que sepa controlar impulsos y que sepa tener paciencia y que sepa cómo responder, porque hoy por hoy ya no se puede responder con agresividad, se tiene que responder con inteligencia. Y obviamente esto en las actuales circunstancias es algo que nosotros como ciudadanos, que es lo que queremos ver, que se responda con inteligencia, pero además que se trabaje por esa población, que no sea una confrontación de idas y venidas y la verdad no haya una solución, sino que solamente se pasen peleando. Anteriormente, nosotros eso en el Congreso, en el antiguo Congreso, nosotros veíamos eso como el pan de cada día, pero nosotros los actuales ciudadanos éramos demasiado pequeños. Entonces a nosotros ahora nos toca hacer como un recorderis de todo eso para demostrar a los políticos qué es lo que no nos gusta, qué es lo que no queremos. Y además de eso, cada político tiene la obligatoriedad para mí, mi pensar de hacer una autocrítica de las acciones, de los pensamientos y de los mensajes que envía. Porque hoy por hoy, en una sociedad tan violenta como la que vivimos, en una sociedad tan insegura como la que vivimos, un discurso de odio, un accionar violento no es lo que nosotros como representantes políticos o como comunicadores debemos brindar a la sociedad. Buenas noches. Dentro de mi ponencia está la comunicación política, la comunicación de los candidatos en campaña y post-campaña. Dentro de esta presentación vamos a hacer un recorrido por las diferencias de las últimas campañas electorales, conocer la situación sociopolítica del país, analizar el mensaje de los principales candidatos y considerar las principales valoraciones sobre la imagen de los candidatos. Esas son las principales temáticas, pero vamos a ir recorriendo y vamos a ir viendo una serie de temas que concluyen justamente en lo que es la comunicación política. Pues bien, ¿cuáles son los dos principales ejes que vamos a tratar? Son la imagen y el mensaje. Para Víctor Gordoa, para Jorge Santiago, para Alfonso Muñoz y para el Instituto Internacional de Democracia y Asistencia Electoral, la imagen y el mensaje tienen diferentes significados. En este sentido, para Víctor Gardoa, la imagen es el conjunto de estrategias destinadas a analizar las impresiones de un sujeto hacia su colectividad. Mientras que para Alonso Muñoz,
es el sentido de representación mental colectiva de una persona, siempre que se incluya en la misma una valoración positiva o negativa de la propia imagen. Hay que recordar que dentro de la imagen es justamente la representación visual que nosotros tenemos de una cosa, de una persona o de una actitud. Mientras que el mensaje para Jorge Santiago y otros autores es lo que se tiene que decir para que los ciudadanos recuerden al candidato. Para el Instituto Internacional de Democracia y Asistencia Electoral, es un conjunto de actitudes, conductas, ideas y propuestas que están dirigidas al electorado y a su entorno. Dentro de lo que es el mensaje, es uno de los ejes más importantes de la comunicación política, porque gracias a esto se hace el andamiaje de lo que son los discursos y adicionalmente las propuestas de campaña o propuestas de gobernabilidad. Dentro del contexto político, nosotros vamos a ver que tenemos lo que es la crisis de gobernabilidad, la inseguridad y violencia, la polarización política, los desafíos económicos, el desmantelamiento y corrupción estatal y la desigualdad social. Pero aquí vamos a topar uno por uno este tema del contexto político nacional. Actualmente y hoy por hoy, dentro de las últimas elecciones, nosotros hemos visto que existe una crisis de gobernabilidad. Esta crisis de gobernabilidad se ve manchada justamente por los actos de corrupción, por la deshonestidad de los candidatos y que posteriormente son elegidos como entes de poder. Pero adicionalmente porque no existe una política pública estatal que se mantenga en el tiempo, que cada que llega un candidato nuevo o un político nuevo, este se cambia. Entonces no existe una estabilidad en las políticas públicas, lo cual no permite tener una gobernabilidad. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la gobernabilidad va de la mano justamente con los 5 poderes del Estado. Dentro de estos 5 poderes del Estado, nosotros vamos a ver que conjugan en que estos tienen que tener justamente una construcción de liderazgos, pero adicionalmente una construcción de alianzas y estrategias justamente para que exista gobernabilidad, algo que actualmente no existe dentro del país y lo cual ha hecho que exista una crisis de gobernabilidad mucho más alta y mucho más precaria. Pero adicionalmente a esto tenemos lo que son los desafíos económicos. Los desafíos económicos que actualmente tiene el país, estamos hablando de que nos toca ir a hacer actualmente, el actual presidente tiene que ir a hacer negociaciones con diferentes países para atraer la inversión económica al país, porque lastimosamente las arcas del Estado están ahorita, como decir, en cero o en crisis económica. Esta crisis económica obviamente no permite que tengamos una gobernabilidad y que no haya las fuentes requeridas de empleo o las fuentes requeridas de empleabilidad en el país adecuadas como para que los desafíos económicos solventen al Estado. Dentro de esto también nosotros vamos viendo que existe una crisis de seguridad que recae en lo que es la inseguridad y la violencia. Creo que esto actualmente es lo que más le preocupa al electorado, es lo que más le preocupa a la ciudadanía. Si nosotros vemos las encuestas, si nosotros vemos justamente los estudios que se hacen a nivel nacional, vamos a ver que la inseguridad y la violencia es lo que más le preocupa a la ciudadanía dentro del país y posteriormente el empleo. Pero en el tema de inseguridad y violencia, esto ha ido decantando desde hace muchísimos años. No es un tema de que empezó hace 10 años o hace 20 años. Esto empezó básicamente en los años 70, cuando habían las guerrillas sociales, se les llamaba, y que en algún momento fueron precursoras de que existe inseguridad en el país en el ámbito político y en el ámbito social. Ustedes recordarán que en la época en que Colombia tuvo su auge con Pablo Escobar, nosotros también en el Ecuador y en Perú habían ya grupos de armamento de guerrillas que querían imponerse en los sistemas sociales. Entonces, esto viene desde ahí, pero ha sido un trajinar dentro de nuestra política ecuatoriana justamente por la desestabilización política que el país ha tenido. Recordaremos que tuvimos una etapa donde hubo más de 7 políticos en una temporada corta.
Y esto no permitía justamente gobernabilidad, pero sí permitió a los grupos armados, a los que hoy se los conoce como GDOs, que crecieran dentro de los territorios. Porque mientras la población y los políticos peleábamos por temas de derecha, izquierda o política pública, ellos estaban preocupados de avanzar en territorios. ¿Por qué? Porque somos un país que justamente al tener vínculo con el mar está más altamente influenciado por los temas de contrabando y por los temas de el tema de drogadicción o de la droga. En este tema, nosotros vemos que obviamente existe una larga trayectoria de estos grupos armados que no empezaron justamente siendo los grupos que hoy conocemos, sino que fueron armándose grupos en estos años donde nosotros estuvimos más preocupados del tema justamente político. Entonces, al nosotros despreocuparnos del tema de la seguridad y al preocuparnos del tema de la violencia, porque no éramos un país donde en las calles se veía una matanza o se veía un secuestro, eso nosotros no estábamos acostumbrados a eso. Obviamente ellos lo que fueron es armando su propia estructura. Y obviamente con las leyes ecuatorianas y con los jueces que actualmente tenemos, obviamente ellos tuvieron como un libre albedrío para seguir operando aquí en el país, que era lo que buscaban. Es así que aproximadamente hace unos 12 años, el cartel de Sinaloa o el cartel de Jalisco Nueva Generación entraron ya a accionarse aquí en el país. Y estos grupos son aquellos que han violentado o que han generado el caos de seguridad que hoy por hoy vivimos. Y esto obviamente es algo que hoy por hoy el gobierno, si bien trata de controlar y los anteriores gobiernos han intentado controlar, es algo que se les está saliendo de las manos justamente porque no existe una política pública de seguridad adecuada. Y esto obviamente se ve impactado y mucho más agravado por el desmantelamiento y la corrupción estatal. Vemos empresas estatales que antes existían y que ahora ya no existen, como UNTAME, como una empresa Correos del Ecuador, donde ya no existe este tipo de instituciones y obviamente es un desmantelamiento a nivel social también, porque había un montón de empleos en estas instituciones, pero adicionalmente porque hay corrupción estatal. Nosotros los vemos día con día, no solamente en el campo de lo político, sino en el campo social. Dentro de la corrupción estatal estamos viendo que los hospitales no existen medicinas, hay una crisis de salud actualmente, pero esto se da justamente por los temas de corrupción que vamos viendo que hay durante estos años políticos, donde los políticos han hecho los negociados, donde los políticos han puesto a las personas que ellos han considerado y que muchas veces no tienen la capacidad ni técnica, ni política, ni de representatividad dentro de un puesto o un cargo político o de un cargo estatal. Entonces, nosotros vamos viendo que la corrupción está en todos los niveles actualmente. Y esto lo que generó es todas estas incertidumbres, lo que fueron generando, fueron una polarización política. Y esta polarización política ha generado que hoy hayan, yo creería que tres bandos. El bando, llamémoslo de los correístas, el bando de los anticorreístas y el bando de los apolíticos. Dentro de esta polarización política vamos nosotros a ver que esta fue una construcción que se la hizo por años. Estábamos acostumbrados a tener políticos a cada rato en el poder porque no teníamos una estabilidad política como tal. Entonces tuvimos varios presidentes durante muchos años y de repente llegó un presidente que se quedó en el poder más de 10 años. Entonces, a ese político en sus inicios la población lo veía como un líder, como una persona que le sacó de todos los baches de desigualdad social, pero adicionalmente con el pasar del tiempo, los casos de corrupción fueron saliendo y obviamente ya no es la figura que hace unos 10 o 11 años se tenía. Y eso generó justamente una desigualdad política y una desigualdad social dentro de las personas ecuatorianas.
Entonces, hoy por hoy vamos viendo de que existe una polarización, y ya no hablamos solo de ideología, porque ya no hablamos de la polarización entre izquierdas y derechas, ya no hablamos de una polarización entre joven político o viejo político. Vamos viendo que es una polarización de aquel que sí hizo, aunque haya robado, o aquel que no hizo y tiene la oportunidad de robar o tiene la oportunidad de no robar. Entonces vamos viendo que la polarización ahora es bastante amplia dentro del campo político. Y esto lo que ocasiona también es que haya una desigualdad social. Como les decía, no existe una política pública que vaya seguida. ¿Qué pasa con aquella política pública que dejó Correa cuando llegó Lenin? Se cambió todo, salió Lenin, Lazo lo cambió completamente y ahora estamos viendo lo mismo, pero con el señor Novoa. Entonces, las políticas públicas no se mantienen y al no permitir que la política pública se mantenga, lo que ocasiona es una desigualdad social, porque mientras ellos están peleando por temas políticos, la gente lo que está viendo es que existe una desigualdad social en el campo justamente de la salud, de la educación, en el campo del empleo, que son los ejes principales para poder sacar al país adelante. Es así que vamos a hacer un análisis de las campañas electorales, cómo fue en 2017 y cómo lo vemos ahora en 2025. Han pasado varios años justamente de las campañas políticas, pero estas campañas políticas han ido dando un vuelco y un giro, posiblemente no de 180 grados, porque en algunas cosas hay similitudes, pero sí vamos a ver que existen algunas situaciones que a nosotros no nos ha permitido tener, como les digo, una estabilidad política y una estabilidad estatal. Vamos a ver que en el año 2017 tuvimos 8 candidatos conocidos. Hubo una crisis política y económica, actitudes autoritarias y de desgaste político, y un voto castigo con polarización y percepción de fraude. Dentro del 2017 nosotros veíamos que existían candidatos que salían en la televisión, que eran futbolistas, que eran artistas y que eran candidatos políticos ya conocidos dentro de la cancha electoral. Teníamos una crisis política y económica que ya estaba agudizada por los temas de corrupción y los temas de crisis y análisis sociopolítico que vimos anteriormente, pero también teníamos actitudes autoritarias dentro de los propios candidatos. Yo me recuerdo claramente que veíamos en las sabatinas el romper un periódico, el insultar a un adolescente, el ir a eventos donde te trataban súper mal y eso se quedaba filmado y se quedaba grabado. Y claro, la gente no estaba acostumbrada a tener un líder autoritario. Como no estaba acostumbrada a tener un líder autoritario, pero resulta que sí le hizo obra, aguantaba el líder autoritario por la obra. Y es ahí donde se da el desgaste político, porque la gente estaba cansada justamente de ese autoritarismo que ya no solo era el líder político, sino todo el equipo de su marca política. Entonces, cuando nosotros hablamos de toda la marca política como tal, la gente empezó a tener un desgaste político al punto que ya estaba harta de no querían saber de política. Y obviamente veíamos un alto ausentismo en el momento del día de las votaciones, o el día D, como se le conoce en comunicación política. Esto ocasionaba que el día de las votaciones haya un voto castigo, donde había una polarización y una percepción de fraude. Entonces, en el voto castigo había una polarización porque la gente decía, yo no voto por tal candidato porque me parece autoritario, yo no voto por tal candidato porque es de derecha, yo no voto por tal candidato porque no me brinda seguridad en las propuestas. Pero ya había una percepción de fraude. Es así que no había una confianza dentro del control electoral, no había una confianza dentro de la institución como tal, como el CNE, y actualmente sigue pasando eso, que no existe una confianza dentro de los procesos electorales. Y es así que en 2025 tenemos 16 candidatos, pero ya no eran los conocidos, ya no eran los rostros de la televisión, ya no eran los rostros del fútbol, eran jóvenes y eran nuevos candidatos. Este año se apuntó justamente a tener candidatos jóvenes de nuevo.
En la nueva contienda electoral nosotros vimos que los jóvenes eran los que estaban justamente atrás de una red social, eran justamente los que querían llegar al mayor electorado, que eran justamente aquellos jóvenes de 18 a 29 años los que más votaban. Tenemos entendido que son el 80% de la población electoral. Entonces, esto hace que las marcas políticas hagan un análisis y empiecen a buscar candidatos jóvenes. Pero ¿hasta qué punto este candidato joven tiene la experticia o el conocimiento político? Entonces, eso es una pregunta que nos la vamos a tener que hacer un análisis introspectivo de cómo lo ven. Pero dentro de esta campaña y dentro de la campaña anterior también, tuvimos algo que era la inseguridad y la lucha contra el crimen organizado, al punto que en la campaña anterior uno de los candidatos falleció dentro de un mitin político, todos recordarán el caso, y la lucha contra el crimen organizado, que fue la bandera que embanderaron el mensaje y una de las propuestas de campaña de los dos candidatos que quedaron en el balotaje. Dentro de este año 2025 también vimos que hubieron coaliciones y dinámicas políticas diferentes. Muchos de los partidos políticos o de las marcas políticas lo que hicieron fue hacer coaliciones para poder llegar al poder. Entonces ya no estaban yéndose de forma independiente o con su propio movimiento, sino que hacían una alianza entre diferentes partidos para poder llegar al poder. Y esto también lo que nos deja como enseñanza es hasta qué punto el candidato o hasta qué punto la persona que se candidatiza lo hace por servir al país y no por servirse del país. Vamos viendo que esto de tener 16 candidatos en una papeleta, no, ya no hablaba de servicio al país, ya vamos viendo que nos habla de una perspectiva económica que ven a través del tema político. Entonces, esto también nos hace a nosotros hacer un análisis y tal vez hasta una mea culpa de que muchos de los electores no analizan este tipo de cuestiones y obviamente no hemos sido partícipes de los procesos electorales o de los procesos políticos del país activamente, lo cual hace que obviamente en el tema electoral o en el campo político nosotros estemos enmarcados en elegir lo que nos ponen, pero no elegir lo que verdaderamente necesitamos. Y es así que en el 2025 se vuelve a dar el voto castigo con una nueva polarización y con una nueva percepción de fraude. Es muy diferente la percepción de fraude del 2017 a la del 2025. ¿Por qué? Porque la polarización era diferente, porque no había un grado de inseguridad y lucha contra el crimen organizado como lo tenemos actualmente, pero adicionalmente por la percepción de fraude, porque ya va enmarcada en temas, como les decía, también de inseguridad. Y las dinámicas políticas hoy por hoy son totalmente diferentes por causa justamente del electorado que actualmente tenemos. Es así que dentro de los resultados electorales de la primera vuelta, nosotros nos vamos a dar cuenta que el margen de error fue mínimo, prácticamente mínimo. Fueron solamente milésimas en los resultados. Y esto justamente se da porque la coyuntura política de la primera vuelta y la estructura política dentro de la comunicación política de los candidatos era diferente, además de que los votos se dividían en 16 candidatos. Al dividirse en 16 candidatos, esto ocasionaba justamente este fraccionamiento para que la votación sea bastante estrecha. Vimos a un Daniel Noboa que solo se quedó en las redes sociales y no se dedicó a territorio, cuando uno de los principales ejes dentro de la comunicación política es el territorio, el casa por casa, el puerta a puerta que se le conoce. Mientras que Luisa González fue al contrario, hacía todo en territorio, pero no se centró en las redes sociales. Y era una candidata que ya era conocida. Hay que tomar en cuenta que a Daniel Noboa, si bien ya había sido asambleísta, no se lo conocía tanto, no tenía una imagen totalmente empoderada. Pero Luisa González ya venía de otras contiendas electorales, entonces a ella ya se le ubicaba como una imagen política más consolidada. Dentro de la segunda vuelta, ahí sí ya vimos una diferencia de 11 puntos prácticamente. Estos 11 puntos a nosotros nos generaron
creo que toda la población una sorpresa, pero esta sorpresa se da por múltiples factores, la verdad. No esperábamos ver una contienda un poco más estrecha por lo que ocurrió justamente en la primera vuelta, pero en esta segunda vuelta existe algo que nos dejó, creo, asombrados a todos, y era que la campaña silenciosa que Daniel Noboa hizo con algunos medios de comunicación y con algunos periodistas para que la población de la tercera edad salga a votar. Yo creo que el día de las votaciones nadie de los que estaban en mesas esperaron justamente ver a tanta población de la tercera edad votando. Y ese fue una de las estrategias políticas de Daniel Noboa, pero que lo hizo de manera silenciosa, que la gran mayoría de las personas no es que le oían hablar en los medios, ni en las entrevistas, ni en redes sociales de que salgan a votar las personas de la tercera edad. Esa no fue su estrategia. Lo hizo muy discretamente a través de otros personajes que son muy reconocidos en los medios, y eso sí generó un cambio total en las elecciones. Pero adicionalmente, Daniel Noboa entendió lo que era el recorrido puerta a puerta y entendió la necesidad de las personas en ese momento. Uno de los cambios que Daniel Noboa realizó dentro de la campaña electoral fue que veíamos a los militares y a los policías en las calles, cuando una de las principales propuestas era justamente el tema de seguridad y era una de las necesidades, por no decir la primordial, que actualmente tiene la población. Entonces, al ver a los militares y a la población en territorio, y tomando en cuenta que él además ya era presidente, ya era su segundo, prácticamente ya estaba candidatizándose siendo presidente, esto le daba una ventaja, y era que podía afianzar los procesos del Estado para beneficio justamente de su candidatura. Y lo supo manejar muy bien, porque en los temas sociales también se veían obras de los ministros empezaron a salir a territorio, cosa que casi nunca se les veía hacer, mientras que Luisa González, no se puede decir que estaba con cancha inclinada, porque en el caso de Luisa González había mucho dinero de por medio atrás. Entonces, para una campaña política se necesita muchísimo dinero. Y esto le ayudaba obviamente a la revolución ciudadana como tal. Entonces a Luisa González le veíamos en mítines, le veíamos en acciones, aglomeraciones tremendas, pero algo que sí considero que también era algo que fue negativo para ella, fue que al no ganar ella en las elecciones anteriores y solo dedicarse a recorrer el país, la gente la veía como alguien que solo recorría el país por temas políticos, pero no la veían trabajando. Y eso ante la población sí genera un rechazo. Lo que en cambio Daniel Noboa supo manejar muy bien porque ya era presidente, entonces lo veían trabajando, pero a la vez le veían haciendo campaña. Además, el tema de la edad, el tema del género, el tema de verlos a ellos en redes sociales, eran más, por ejemplo, Daniel Noboa estaba súper activado en TikTok, que es una de las redes sociales donde están los jóvenes. Instagram es otra de las redes sociales donde están los jóvenes, mientras que Luisa no se dedicó a no se dedicó a esas redes sociales, se dedicó a Facebook. Y Facebook, en cambio, tiene un porcentaje de población que ya es mayor, ya pasa los 29 años. Entonces no estaba viendo el grupo objetivo adecuadamente. Por eso es que nosotros vemos esta polarización y este distanciamiento de los 11 puntos en la segunda vuelta. Cuando nosotros hablamos de comunicación política y cuando vemos los resultados, vamos a ver una serie de estrategias externas como internas que cada candidato tiene. Dentro de estas estrategias que los candidatos realizan dentro de la campaña, vamos a ver que utilizan el tema de la imagen del candidato. Y el Instituto AIPOC hace una valoración de la imagen en cuanto a lo ejecutivo, lo situacional, lo emocional, lo sumergido y lo mediático. Dentro de lo ejecutivo vamos a ver que existe un liderazgo ya reconocido, que es lo que vemos ya actualmente en los dos candidatos. Un movimiento político consolidado a nivel nacional, que por ejemplo eso lo sabe manejar muy bien Revolución Ciudadana, porque es lo que ya tienen, un movimiento político consolidado. Afianzan su imagen en lugares donde anteriormente ya ganaron. Esa estrategia, por ejemplo, lo utiliza muy bien Revolución Ciudadana porque saben que en Manabí es su fuerte y ellos hacen campaña obviamente donde saben que van a ganar.
Y es una imagen más visible que la de la oposición posiblemente, porque ellos conocen dónde es su territorio fuerte, dónde es su imagen visible. Cuando nosotros hablamos de lo situacional, vemos una imagen política de poco prestigio, pero ahí, por ejemplo, en los candidatos, la imagen de poco prestigio, quien les da esta imagen de poco prestigio no son ellos como candidatos, sino son aquellos candidatos que estuvieron atrás de ellos, que en el caso de Novoa es su padre y en el caso de Luisa González es Rafael Correa. Entonces, ¿qué tan positivo o negativo fue su liderazgo en su momento para que a nivel situacional estos candidatos tengan poco prestigio? La participación en gobiernos anteriores, faltos de credibilidad y de confianza, que obviamente en ese sentido sí, Revolución Ciudadana le atañaba muchísimo el proceso, y por eso tuvo que llegar a verse diálogo con otros sectores o fuerzas políticas. Tuvo que llegar a hacer alianzas con Pachacuti, tuvo que llegar a hacer una alianza hasta en la mesa de las izquierdas, que en algún momento esa era la idea que tenían, y llegar a acuerdos para poder captar más votos, que fue lo que vimos en segunda vuelta, que los dos candidatos hicieron, pero que obviamente a uno le resultó y al otro no le resultó tan favorable. Justamente por la imagen de poco prestigio que además el señor Isa en este caso ya tenía por todas las consecuencias de los paros del 2019 y los otros paros que tuvimos ya a nivel nacional. Esto ocasionó que la imagen de él esté bastante deteriorada y obviamente no le sirva para captar votos a Luisa González de este acuerdo o este diálogo con esta fuerza política. Y creo que lo más importante dentro de esta valoración de la imagen es la parte emocional, porque justamente cuando nosotros demostramos algo muy emocional, la gente se deja llevar por el tema de la emoción y obviamente ahí es donde captan más votos los candidatos. En lo emocional vamos a ver emociones variadas, vamos a ver desde un enojo hasta una sonrisa fingida, vamos a ver desde una sonrisa franca y honesta hasta una tristeza. Nosotros eso vemos muchísimo en los candidatos y hasta en los propios políticos ya cuando ganan. Y esto, por ejemplo, lo vemos cuando, por ejemplo, se hizo viral una imagen donde el presidente actual, el presidente Noboa, en su momento lloraba haciendo la entrega de unos títulos nobiliarios a docentes. Entonces nosotros no sabíamos si era una estrategia de campaña o si era justamente un proceso que le nació a hacer. Esto nosotros vamos a verlo también con Luisa González cuando van al tema de las iglesias. Entonces, a Novoa le veíamos en la iglesia católica, a Luisa la veíamos en el templo cristiano, y les veíamos haciendo esta serie de acciones como para ganar votos. Se relacionaban más con la población, había una cercanía con la población y obviamente era cuando salían a territorio, porque dentro de las redes sociales no es que salen a territorio, no se digitalmente no se conectan con la población, pero a nivel territorial sí. Y esto fue algo que supo potencializar Daniel Noboa en la segunda vuelta. Pero hay algo que ahí, por ejemplo, en el tema emocional, cuando el candidato o cuando el político no tiene carisma y tiene que generar ese carisma obligatoriamente, eso también nota el electorado. Y esto nos pasaba con Guillermo Lazo. Guillermo Lazo, por ejemplo, no le veíamos como una persona carismática, mientras que a Lenin Moreno sí le veíamos como carismático, porque aparte de eso, el hecho de estar en una silla de ruedas genera una sensación totalmente extraña en el electorado. Entonces, por ejemplo, una persona que también no tiene un carisma como para llegar a las personas es Arauz. Entonces, a él le tocaba fingir y por eso es que después se da el cambio de candidato, porque se dieron cuenta que el carisma de no llegar a la gente ocasionó que pierda la elección en su momento. Y esto ocasiona también que los candidatos vayan viendo qué es lo que buscan dentro de su programa o su comunicación afectiva o emocional, como se le llama, que es por donde más le apuntan. El 80% de la comunicación política es por el tema emocional. Los videos, cómo llegar, cómo le ponen al candidato la ropa, cómo le ponen el calzado, cómo le visten, a qué sectores va.
con quién se codea, en qué reuniones le hacen ir y a qué reuniones no le hacen ir, cuál es el efecto emocional que va a hacer en tal o cual meeting o actividad. Eso también genera que dentro de la comunicación política tú sepas qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer. Dentro de la valoración de imagen sumergida está el tema de la unidad familiar, la apariencia informal más cercana a los votantes y las habilidades discursivas. Y en este sentido, por ejemplo, vimos a una Luisa González donde no le conocimos a su pareja, no conocíamos a su hijo, donde la apariencia de ella en su momento era bastante formal, la veíamos de terno. Y los votantes son jóvenes, andan con camisetas, andan con camisas sueltas, ya ni siquiera se ponen blue jeans, no se ponen pantalones de terno hoy por hoy los jóvenes. Y estamos llegando a un electorado que hablamos del 80%. Y las habilidades discursivas las tienen los dos, pero ¿cuál es el que sabe llegar a la población con más electorado? Que en este caso es los jóvenes. Entonces, quién es el que le favorece más bien este sumergido? Es a Daniel Noboa, porque hasta por el tema de su edad, él obviamente genera más jovialidad y más cercanía con los propios jóvenes. Tiene una apariencia bastante informal en los mítines, en el cierre de campaña, los cantantes que trajeron, los TikToks, cómo lo realizaba, con qué canciones, con qué mensaje, con qué ropa, en qué lugares, con qué personas. Todo eso implicaba el tema de una apariencia informal y más jovial. El hecho de visitar universidades y hacer videos con los estudiantes y obviamente el tema de unidad familiar, donde había ya una figura materna y una figura paterna ya conocidos en el campo político, donde además una esposa influencer a nivel de salud era la persona que estaba visiblemente atrayendo, donde habían dos niños chiquitos que con ocurrencias hacían cosas en los videos que obviamente iban generando una situación emocional, pero que veías la unidad familiar del candidato. Y esto, la verdad, es bastante importante dentro de la comunicación política, porque también lo vimos en el manejo del lazo, el tema de la unidad familiar. Él hizo unos cuantos videos, me acuerdo, en campaña, haciendo sobre su vida familiar y cómo conoció a su esposa y cómo fue el tema de que llegó a la banca y cómo fue sus primeros trabajos. Fue bastante emocional esos videos, pero veíamos esa unidad familiar que en el caso de Correa en su momento lo vimos, en su momento sí, al inicio de sus periodos presidenciales lo vimos, pero después de eso se fue apagando. Después ya lo veíamos a él alejado de su esposa, ya no aparecían los hijos. En el caso de Lenin Moreno, veíamos lo mismo, veíamos solamente a su esposa, no a sus hijos, y a veces ya no les veíamos a ellos, porque muchas veces el político piensa que él es el político y que él es la figura o que ella es la figura y que su familia no debe aparecer. Pero la verdad es que no es así. Vivimos en una sociedad súper tradicionalista. Y al vivir en una sociedad tradicionalista es bastante importante el tema de los valores familiares. Y al ver un video con unidad familiar, lo que genera es justamente un apego hacia determinado candidato. Y en lo mediático vamos a ver que hay un equipo de comunicación bien estructurado, un manejo de imagen de forma positiva y efectiva ante los medios de comunicación y una competitividad con el aparato estatal de comunicación. Y eso también lo supo manejar muy bien Daniel Noboa en la última campaña, porque veíamos que él tenía el aparataje estatal, lo que yo les decía, tenía un aparataje estatal de comunicación que le permitía llegar a la población. Un manejo de imagen muy positiva que cuando obviamente salía algún tema negativo, él lo sabía manejar en los medios de comunicación. El tema de ser bastante apacible en los discursos, de no ser una persona con apasionamientos del momento, le ayudó muchísimo. Y un equipo de comunicación bien estructurado lo tuvieron los dos candidatos en esta última elección, porque los dos tenían equipos de comunicación política. Es más, en el caso de Novoa, él ya venía de una escuela de comunicación política de su padre y obviamente este mismo equipo fue el que le ayudó en la primera elección
y en esta segunda elección él ya tenía hasta los conocimientos porque él estudió comunicación política y obviamente es mucho más fácil cuando ya tienes los conocimientos teóricos y técnicos dentro del campo. Dentro de la imagen política, también vamos a ver que existe un tema de personalidad y existe un tema de notoriedad. Cuando hablamos de temas de personalidad, nosotros nos vamos a dar cuenta que dentro de estas características está la primera impresión del candidato. ¿Cuál es la primera impresión que nos da Daniel Noboa y cuál es la primera impresión que nos da Luisa González? Que el 83% de las decisiones son visuales, de acuerdo a los axiomas de Gordoa. Nosotros siempre vamos a decir que cuando vemos algo que nos llama la atención, hasta cuando compramos un par de zapatos, el primer zapato que nos llama la atención visualmente, ese es por el cual nos aficionamos y hasta podemos comprar. Y lo mismo pasa en los temas políticos. Vemos la perspectiva emocional de cada candidato, las expresiones verbales, físicas y comportamentales, las valoraciones positivas y negativas que las personas tienen de diferentes candidatos. Entonces, en cuanto a la personalidad, vamos a ir viendo que dentro de los candidatos vamos a hacer un comparativo y cuál fue el que más notoriedad tuvo dentro de la personalidad. Para Daniel Noboa hubo una nueva lógica de liderazgo porque es un empresario joven. Hubo una neutralidad ideológica porque él no decía yo soy de izquierda ni yo soy de derecha. Él no se centraba justamente en el tema ideológico. Era un candidato no amenazante y moderno, no era un candidato al que le veíamos cuando fue candidato, cuando fue asambleísta, no le veíamos siendo una persona agresiva, es más, casi ni lo reconocimos en la asamblea. Pero era moderno porque tenía un feeling ya mucho más joven, un estilo jovial y sobrio. Hizo recorridos pre y post campaña, lo que le permitió justamente a él tener una visión mucho más amplia con la población. Su narrativa visual era a través de luz blanca, planos cerrados y lenguaje cercano. Si ustedes se daban cuenta dentro de los videos o de las acciones que Daniel Noboa realizaba, tenía muchos planos cerrados justamente porque no tenía la población atrás y a él no le interesaba en ese momento que se le visualice a la población como tal que estaba en sus mítines o en sus actividades de campaña, sino más bien a él como la figura política y eso fue lo que también ayudó para que él pueda ganar los planos cerrados, el lenguaje cercano con los jóvenes y obviamente la activación en redes sociales, que fue el posicionamiento digital, que eso no dejó ni en la primera elección, ni en la segunda, ni en la primera vuelta, ni en la segunda vuelta. Creo que ese fue el puntal que a él le hizo ganar. Mientras que a Luisa González no se la conocía como una empresaria ni como una persona que trabajara, sino más bien como una persona política. Era su dedicación netamente es en el campo político. Recorrió el país durante su primera campaña, lo hizo, obviamente ella no ganó cuando ganó Lazo y eso le permitió a ella recorrer todo el país. Pero hasta qué punto le desgastó visualmente a la población verla por todo el país y cada rato. Era una candidata ya tradicional de una bancada política que ya era bastante reconocida en el medio, pero además era una candidata combativa, que no se quedaba callada ante cualquier retórica o ante cualquier situación nacional. Lo que el candidato Daniel Noboa sí veíamos, que él no era confrontativo con la situación nacional, mientras que Luisa González sí combatía los procesos que sucedían en el país y eso a muchas personas les generó una negatividad o un positivismo. Eso habría que hacer un análisis. Tenía un estilo informal, andaba con vaqueros y camisa, que obviamente en la segunda vuelta eso cambió bastantísimo porque ya quiso llegar a la población más joven. Hizo una activación en redes sociales en la segunda vuelta porque se dio cuenta que en la primera vuelta no fue su fuerte. Y también tuvo una narrativa visual que fue de luz blanca, pero con planos amplios y asimismo con lenguaje cercano. Ella más bien en sus mítines o en sus actividades sí compartía cuánta población estaba dentro de sus mítines. Cuando hablamos de marca política o marca partidista, nosotros estamos hablando ya más bien de los partidos políticos.
Estos tienen diferenciaciones como los colores, como las banderas, como los logotipos, como los eslogans, que les permite a ellos afianzar a su candidato, en este caso los partidos políticos. Nosotros nos volvemos consumidores políticos y promesas de valor. ¿Por qué nos volvemos consumidores políticos? Porque prácticamente estamos consumiendo sus mensajes, sus ideas, sus visiones y sus imágenes. Y nos volvemos promesas de valor para ellos porque ellos se comprometen con nosotros a cambiar una realidad que para ellos en campaña la ven como una necesidad para la población. Lo ideal ahí es que exista una experiencia coherente, emocional y diferenciada, que muchas veces eso no existe en los partidos políticos. Cuando hablamos de experiencia coherente es que lo que ellos prometen lo cumplan. Cuando hablamos de experiencia emocional es justamente que sepan llegar a la población, que estén cercanos a la población y que sea diferenciada porque cambian las cosas, pero a su manera, que no hagan lo mismo que hacen otros políticos. Es por esto que dentro de la marca partidaria, lo que mejor les ayuda a ellos es justamente potenciar la imagen del candidato a través de la marca. Y dentro de las redes sociales vamos a ver que existe una discursividad cercana, emotiva y fluida, que en este caso tuvieron los dos candidatos, conectando con sensaciones y no solamente con los datos. Hay que recordar que la población no se maneja con temas técnicos y no se maneja con temas de datos, sino que se maneja a través de emociones y sensaciones. Las personas, la población, el electorado está más pendiente justamente de cómo yo me conecto a nivel de las sensaciones y las emociones, y a través de que me digan el 83% del salario y del Producto Interno Bruto o del salario mensual es tal. Eso la gente muchas veces ni siquiera lo entiende porque son palabras técnicas. Pues para poder llegar nosotros a un electorado tiene que ser con, conectando, conectando de manera sencilla, clara y a nivel de sensaciones y emociones. Dentro del mensaje de campaña, nosotros hablamos de una estrategia fundamental con posicionamiento político y con un componente diferenciador. Ahí nosotros vamos a ver que existe una situación que se llama la proposición de venta única, que es como yo me vendo como candidato y como partido, y cómo yo simplifico ese mensaje que estoy brindando para que llegue a mayor cercanía con la población. Entonces hablo de un mensaje único, de una idea que tenga más fuerza en el discurso, que quede grabado en la mente de los votantes, que me identifiquen al candidato y que determinen por quién tengo que votar. Entonces ahí hablamos, como les decía, de los colores, por ejemplo. El color identificativo de Luisa González era el celestio turquesa y el color identificativo de Novoa era el morado. Entonces es un solo color que queda grabado en la mente de los votantes y que tiene una idea fuerza dentro de lo visual. Y dentro del discurso también, dentro del discurso nosotros veíamos justamente a un Novoa que proponía cosas que ya estaba haciendo en campo de seguridad, mientras le veíamos a una Luisa González que proponía, pero no sabíamos cómo lo iba a realizar. Cuando ya tienes la ventaja que Daniel Noboa tenía, que era ser ya presidente del Ecuador, eso le daba a él una fortaleza para poder identificarse como candidato y determinar el voto. Y dentro del mensaje, la verdad es que naturalidad y sencillez podemos ver en los dos. Falta de comprensión e interés, nosotros eso lo vemos hoy por hoy cuando ellos ya ganan. Eso no lo vamos a ver cuando ellos son candidatos, sino más bien cuando ellos ya ganan. Y vamos a ver si existió el compromiso o no existió el compromiso, o si existió el interés en la población o si no existió este determinado interés. Preferentemente hay que darle un solo mensaje a la campaña, un solo eslogan, un solo discurso que vaya orientado hacia lo que queremos dirigir la propuesta y dirigir el mensaje a la población con propuestas claras y sensatas. Porque, ojo, ¿no? Hay el político que también dirige políticamente un mensaje con propuestas irreales, con algo que no va a cumplir, con algo que no va a poder ser. Entonces, algo que, por ejemplo, a Luisa le pasó muchísimo en la segunda vuelta cuando habló de los gestores de paz, cuando habló del tema le dieron hablando del tema de la dolarización como bancada política. Entonces, este tipo de cuestiones fueron los que al final de la campaña mermaron para que haya justamente la derrota de Luisa González.
Dentro del discurso político y oratoria vamos a ver que existe una narrativa estructurada, un encargamiento ideológico, un lenguaje emocional, una intención estratégica, un pre y post campaña, un gobierno con discurso emocional, una credibilidad, medios y momentos especiales y en las redes sociales lo digital y lo instantáneo. Dentro de este discurso, lo más importante para un político es justamente el tema de la credibilidad. Si lo que nosotros estamos diciendo llega al electorado y este electorado nos cree, ¿y cuál es nuestra intención estratégica dentro de este discurso? ¿Queremos ganar más votantes o queremos ganar? Porque ahí podemos darnos cuenta que hay candidatos que, por ejemplo, no se les conoce, llegan a la contienda electoral y lo que están buscando es solamente darse a conocer para en una próxima elección volverse a lanzar como candidato. Pero hay otro que dice, no, yo la verdad lo que estoy buscando es ganar. Entonces ahí hay que ver el objetivo, la estrategia y la intención de estrategia que tiene cada candidato. Los medios siempre serán importantes, los medios de comunicación tradicionales o digitales siempre serán importantes, pero hay que saber también el momento en que yo me dirijo a un medio de comunicación. Creo que eso también mide muchísimo el tema de las elecciones pasadas, porque Daniel Noboa no fue un candidato que iba a todos los mítines, ni iba a todas las entrevistas radiales o de televisión, mientras que Luisa quería generar un poco más de impacto por ese lado y obviamente iba a todos los medios y a veces no es recomendable hacer eso. Es en cuál impacto y a cuál llego de mejor manera. Y el tema del lenguaje, como les decía, el lenguaje emocional se ve a través de las actitudes, de los gestos, de la ropa. ¿Qué día amanece un candidato enfermo y qué día no? ¿Qué día amanece de buen genio y qué día no? Eso también implica mucho de cómo nosotros lanzamos la campaña electoral. Entonces, en este sentido, nosotros vimos que Nova tuvo un plano técnico y tuvo plano técnico y estratégico dentro de lo que es el discurso. Evitó muchos mítines y la orfandad ideológica que les decía, que él no se centró en decir yo soy de izquierda o de derecha. No iba a muchas entrevistas. Entonces, en los medios tradicionales a él no le veíamos. Él utilizó más los medios digitales porque quería llegar a otro tipo de población. Si hoy haríamos una encuesta de qué medio utilizan los jóvenes, ustedes se van a dar cuenta que los medios ahora ya ellos no ven noticias, ellos no ven la televisión, ellos siempre están en las redes sociales. Y esto lo que generó es que tenga un impacto con Novoa. González, por el contrario, tuvo un tema de defensa y reivindicación, el nosotros contra ellos, lo que nosotros ya hicimos y lo que ellos no han hecho. Entonces, eso, por ejemplo, ante la población actualmente genera un rechazo, porque ellos no quieren escucharla decir, es que el otro no hizo, yo sí hice, sino cuál es mi propuesta para cambiar la realidad. Y cómo yo llego a los jóvenes para decirles que sí voy a cambiar lo que ellos no vivieron, porque hay que recordar que, como les digo, que el electorado joven no vivió la etapa de decadencia presidencial que nosotros vivimos, que nosotros sí recordamos el haber tenido varios presidentes. Los jóvenes actuales no vivieron eso, y al no vivir eso, no están centrados en esa realidad. Entonces, por eso Luisa González en su campaña lo que hizo fue una campaña de defensa. Tuvo grandes concentraciones y entrevistas en todo medio de comunicación, lo cual al final le terminó generando un proceso negativo para su campaña. Porque ustedes recordarán que ella fue a una entrevista donde había hablado del Che Guevara. Y obviamente esta entrevista se viralizó y obviamente no era lo que tenía que haber dicho y yo creo que para ir a una entrevista tienes que estar totalmente preparado con los temas históricos. Era lo que en su momento en el debate le pasó a Lazo. Recuerden que le preguntaron cuánto valía un litro de leche y él no sabía. Hasta en ese tipo de cosas uno tiene que ir muy preparado a un debate o a una entrevista, porque son preguntas capciosas que a veces los comunicadores les hacen o les hacemos, o son preguntas que están rebuscadas justamente para hacerle caer al candidato. Y es por eso que Novoa fue muy sutil en no ir a todas las entrevistas o a todos los meetings. Y él más trabajó el tema de redes sociales, eso fue una ventaja, la verdad. Y dentro de Novoa y de González, algo que lo hicieron los dos fue un discurso político bien estructurado. Los dos tuvieron un tipo de campaña bastante consolidado.
pero tuvieron bastante una confrontación retórica en el debate. Ustedes recordarán que fue un debate de tú eres esto, yo soy esto, tú eres esto y yo soy esto. ¿Y hasta qué punto el debate generó el cambio político que se necesitaba? No, la verdad, no fue la punta del iceberg, sino más bien las acciones que ellos en campaña fueron realizando. Esto fue lo que prácticamente consolidó la ganancia de Noboa y la pérdida de González. ¿Cuál sería, Magíster, Erika, su mensaje referente a este tema como cierre final sobre la comunicación? ¿Qué le recomendaría a aquellas personas que desean incursionar en el mundo político referente a la comunicación? ¿Qué deben de hacer y qué no deben de hacer? Primero, tienen que saber para qué entran a la política, cuál es su objetivo principal. Si su objetivo principal es servir al país, adelante. Si su objetivo principal es ganar dinero a través de la política, yo les diría, no va por ahí el tema. Segundo, tener un equipo de confianza y tener un equipo que sepa del tema, no solamente de la comunicación política, sino también del tema legal, del tema de la realidad nacional, que le pueda asesorar, que le pueda guiar al candidato, porque muchas veces los candidatos no se dejan guiar por los asesores, piensan que es lo que ellos dicen o lo que ellos opinan, y obviamente esto es lo que les hace perder o ganar una elección. Y conocer justamente la realidad nacional, estar en el territorio, conocer cuáles son las necesidades de la población, las verdaderas necesidades. Porque no es lo mismo que yo viva en San Borondón y me recorra San Borondón que vivir yo en Isla Trinitaria y recorrer Isla Trinitaria. O sea, no tiene ni punto de comparación. Entonces, el candidato además tiene que saber que tiene que recorrer todos los territorios. O sea, no puede recorrer la parte urbana y la parte rural no, la parte rural sí y la parte urbana no, porque obviamente eso no le va a generar un impacto social dentro de su candidatura y obviamente no va a llegar al electorado que quiere llegar. Y también acercarse al tema de redes sociales y al tema tecnológico, que actualmente es lo que está moviendo al mundo y que no se puede desfasar ese tema tampoco ni dejarlo de lado. Bien, muy bien, muy bien. Agradecemos a la licenciada, la magíster Erika Vanessa Freire Flores de la ciudad de Quito, Ecuador, por haber compartido en esta noche este tema que es importante tanto para que ustedes conozcan como para que se preparen en algún momento si quieren incursionar en la política, la ponencia, la comunicación de los candidatos en campaña y post campaña. Magíster. Muchas gracias al público, muchas gracias a usted, Víctor, por la oportunidad. Nosotros vamos a seguir en contacto, vamos a seguir trabajando en diversos temas para poder seguir brindando este tipo de entrevistas a la población y que ellos sepan cómo se hace la comunicación o cómo se hace la política en este país. Agradecida por esto. Así es, así es. Muchos de los que tal vez están conectados o los que van a ver este video quieren incursionar en en la política, pero tal vez no saben cómo y cómo dirigirse a las masas, que ya hemos visto. No es un tema sencillo, es un tema de conocimiento y preparación. Gracias, Magíster. Gracias por haber aceptado la invitación al programa Diálogo Profesional América. A todos nuestros colegas nos veremos en un próximo programa.